fecundó. Somos el pueblo que camina sin cesar. Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos. En esta celebración vamos a tener como intención el eterno descanso de Raúl Guardiana Hernández, Albertina Ortiz, Judith Rendón, Guadalupe Hernández, Ignacio Caballero, para que por la misericordia del Señor descansen en paz. Como cada día es un gusto el podernos encontrar a través de lo que es la palabra de Dios, pero también el poder experimentar y el recibir el cuerpo de Cristo. Y antes de eso nosotros tenemos que disponernos, y hay que disponer nuestro corazón y nuestras mentes. Y para eso, para poder disponernos, para vivir dignamente esta celebración, vamos a reconocer en un momento de silencio nuestros pecados. Y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oración. Concede, Señor, que las súplicas que te dirigimos con gozo den fruto, para que en la devota conmemoración anual del día en que tus santos mártires, Cristóbal, Antonio y Juan, padecieron la muerte, también imitemos la constancia de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron, y de nuevo vuelven a correr.
Todo es difícil de entender, no deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día, que ya pasó como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Escuchemos, hermanos, el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Como todos los días, reflexionamos la palabra de Dios
Y para nosotros tiene que ser un gusto el poder reflexionar la palabra de Dios, porque a través de la reflexión, a través de la meditación de la palabra de Dios, es porque nos estamos acercando más a Él. Recuerdo que en una clase de Biblia, en el seminario, el profesor nos decía que la palabra de Dios es el medio para poder traer la presencia de Dios en el lugar que nos encontremos. Por lo tanto, si nosotros meditamos o reflexionamos la palabra de Dios en nuestras casas, Jesús y Dios se hace presente ante la palabra. Nosotros hoy en día estamos aquí reunidos y la palabra que hemos escuchado, Dios se hace presente a través de ella. Nos quiere dar un mensaje, y es que ese mensaje que nos está dando es porque nos quiere acercar más y más a Él. Por eso depende de cómo nos vamos preparando, cómo nos vamos disponiendo para poder escuchar la palabra de Dios. No solamente oírla, que es un tema que voy a tocar más adelante acerca de la reflexión, sino más bien escucharla. Y al escucharla, hacer la experiencia de este encuentro con Dios. Porque no solamente es escucharla, porque escucharla nos tiene que llevar a ese encuentro, a esa experiencia de Dios. El evangelio que escuchamos hoy, si se dan cuenta, es un evangelio algo corto. Son solamente 3 versículos de este evangelio. Y aparte de que es corto, no nos da una referencia de que Jesús haya intervenido o que haya dado algún discurso. Más bien nos habla de un personaje. ¿Y qué es lo que nos habla de este personaje? Pues que hay que evitar algunas actitudes que este personaje llamado Herodes nos hace a nosotros meditar y reflexionar. Por eso este evangelio nos da mucha enseñanza a través de este personaje llamado Herodes. Pero ¿quién era Herodes? Herodes solamente había oído muchas cosas de Jesús. Todo lo que él sabía es porque había oído lo que dicen de él. ¿Y qué es lo que dicen de él? Que ha hecho prodigios, que ha hecho milagros. Pero también algunos le van a decir a Herodes que tal vez es Juan el Bautista que ha resucitado, otros que es Elías o que alguno de los profetas. Pero también los apóstoles, en otro texto del Evangelio, Jesús le hace esta misma pregunta y esta misma respuesta le dan los apóstoles. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles le dicen, uno que eres Juan Bautista, otro que eres Elías, otro que alguno de los profetas. Pero luego Jesús le cambia esta pregunta a los apóstoles, le dice, ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y es donde ellos, a través de la experiencia, a través de la vivencia que tienen con Jesús, pueden dar una respuesta concreta, que es, tú eres el Hijo de Dios. Herodes no hace eso. Herodes solamente se deja guiar por lo que ha oído de Jesús y solamente se queda en ese primer plano. Todo lo que ha oído de Jesús, él sabe y tal vez tiene miedo porque no sabe quién es, pero porque no ha dado un siguiente paso, que es escucharlo, el estar con él. Simplemente se queda en el oír. Y ese es uno de los primeros puntos que también nos ayuda a la reflexión, el oír y el escuchar. Herodes solamente ha oído lo que se dice de Jesús, pero le falta eso, escucharlo. No ha tenido esa experiencia de acercamiento con él. Qué distinto es solamente oír lo que se dice de una persona, tanto positivamente como negativamente, a escuchar a esa persona. Porque a veces podemos hacernos muchos juicios ante una persona, porque tal vez ha habido algunos chismes, tal vez han dicho algunas cosas negativas de esta persona, pero ¿realmente es eso? Si nosotros escucháramos con atención a esa persona, tal vez nos daríamos cuenta que todo es distinto. Y es que solamente nosotros nos podemos quedar en un plano superficial, en donde solamente lo que oímos. Y si oímos que esa persona es mala, para nosotros es mala. Pero no nos atrevemos a ir más allá, no nos atrevemos a escuchar a esta persona, qué es lo que nos puede compartir, qué es lo que nos tiene que decir. Así es Jesús.
A Jesús a veces solamente lo oímos, pero no lo escuchamos. Lo oímos, entra la palabra por un oído y sale por el otro, porque no lo hacemos vivencia. Eso que escuchamos no baja a nuestro corazón, simplemente pasa de largo. Por eso muchos oímos, no solamente, no escuchamos. Por eso para nosotros, cuando tengamos esa experiencia que nos lleve al encuentro de Dios, es a través de la palabra. Y es que precisamente si nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos conducir por Dios, nuestra vida tendrá un cambio, tendrá un giro distinto. Porque, por ejemplo, otra de las actitudes que Herodes hizo es que no hizo nada. Solamente oía lo que se decía de Jesús. ¿Pero qué hizo? ¿A poco salió a buscarlo? ¿Salió a su encuentro? No, solamente se quedó en su palacio y se quedó con lo que oía de él. Nosotros tenemos que evitar esas actitudes. Si ya hemos oído, ahora hay que escucharlo, hay que acercarnos, porque solamente así, con esa experiencia de Dios, a través de ese encuentro, podemos experimentar la cercanía de Él. Herodes se quedó en su palacio y Jesús no predica en los palacios. Nosotros nos podemos quedar muy cómodamente en nuestras casas, pero hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Nosotros participamos en cada celebración, venimos a su encuentro. Y eso es algo muy favorable en nuestra vida. No hay que quedarnos en nuestras casas a esperar a que tal vez Jesús llegue. No, nosotros tenemos que ir a buscarlo, tenemos que salir a su encuentro. Herodes se quedó, nosotros no. Si realmente nos llamamos cristianos, discípulos de Cristo, tenemos que ser distintos, tenemos que salir a ese encuentro con Dios, a ese encuentro con Jesús, a ese encuentro que es la palabra. Una palabra que es palabra de vida, una palabra que nos ayuda a transformar nuestra persona, nos ayuda a convertirnos, pero depende de cada uno de nosotros cómo vamos a recibir esa palabra, si solamente la oímos o realmente la escuchamos y la ponemos en práctica. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a un cambio radical, no solamente a un cambio aparente, sino a un cambio radical de nuestra vida. Ahora bien, el texto del Evangelio continúa diciendo que Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Y es que hay una frase que tal vez nosotros muchos hemos escuchado, que la curiosidad que mató al gato. Herodes solamente tenía esa curiosidad. ¿Pero qué hizo? Nada. Nosotros a veces también tenemos esa curiosidad de conocer a alguien, y más si son cosas buenas, y nos da esa curiosidad de acercarnos, o tendría que darnos esa curiosidad de acercarnos, de escucharlo, porque tal vez los mensajes que da esa persona son buenos para nuestra vida. Eso es lo que tendríamos que hacer cada vez que venimos a reunirnos con Dios. Tener esa curiosidad de saber y de querer escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. ¿Cuál es el mensaje que quiere para cada uno de nosotros, para nuestra vida? Pero de alguna manera a veces ponemos 1001 pretextos para encontrarnos con la palabra, para encontrarnos a través de la escucha, porque es allí donde nosotros, si pudiéramos poner atención a la escucha de la palabra de Dios, sabríamos y tendríamos una respuesta de parte de Él a nuestros problemas, a nuestras adversidades, ante nuestras dificultades. Tendríamos alguna respuesta de parte de Dios, pero son tantas las dificultades, los problemas que tenemos cargando, que nos quitan la tranquilidad, nos quitan la paz, y no podemos llegar a ese encuentro con Dios a través de su palabra. Son tantas cosas que nos preocupan, que cuando llegamos aquí, lo único que pensamos son en nuestros problemas,
y no pensamos en Dios. Pensamos en lo que dejamos en casa. Por eso, como decía en alguna otra reflexión al inicio, que tenemos que disponernos, cada vez que salimos de nuestros hogares, tenemos que disponernos para este encuentro con Dios, a través de su palabra, a través del cuerpo de Cristo. Tenemos que evitar que todo eso que traemos nos haga perder la paz, nos haga perder la tranquilidad ante este encuentro. Por eso nosotros tenemos que evitar toda actitud parecida a la de Herodes. Si realmente nosotros queremos una experiencia con Dios, tenemos que buscarlo, no solamente en tener esa curiosidad, sino ir más allá, dar ese paso, dar ese brinco, solamente a poder experimentar la presencia de Dios. Y es que la curiosidad nos tiene que llevar a 4 cosas. Primero, a buscar una respuesta. Segundo, a buscar la verdad. Tercero, nos tiene que llevar a buscar un conocimiento. Y la cuarta, que es tal vez la más difícil, nos tiene que llevar a la experiencia del encuentro con Dios. Porque podemos saber mucho de Dios, mucho de Jesús, pero se queda en un plano solamente intelectual, de conocerlo. Pero donde nos cuesta es llegar al último, que es la experiencia. Muchos de nosotros tal vez no hemos tenido esa experiencia o no hemos tenido esa oportunidad de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dijeran por allí en el pueblo, tal vez necesitamos tener una experiencia de Dios fuerte, que a veces necesitamos también tener algo que nos diga, he experimentado la presencia de Dios, la pérdida de un familiar, el accidente de alguien. Y es donde a veces queremos decir, ahí es donde se está manifestando Dios. Y recuerden, Dios se manifiesta siempre. No necesitamos tener una experiencia tal vez desagradable para poder experimentar la presencia de Dios, sino más bien todos los días en nuestra vida ordinaria, con nuestros hermanos, con los integrantes de tu familia, con la misma comunidad, con tus vecinos. Allí encuentra o trata de encontrar una experiencia con Dios a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la caridad, a través de la escucha. Es allí donde nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Pero como decía nuevamente, depende de cómo nosotros queremos experimentar esa presencia de Dios, cómo nos vamos disponiendo. Pues queridos hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a ir discerniendo en nuestra vida el deseo de poder seguirlo escuchando, el deseo de conocerlo. ¿A través de qué? A través de la palabra. Pero no solamente a través de la palabra, sino también a través del encuentro con el hermano y a través del encuentro de lo que es la oración y los sacramentos. Que así sea. Se ponen de pie. Hermanos, oremos a nuestro Señor, Creador de todo cuanto existe, para que nunca le falte a nadie la ayuda de su amor. Unidos nuestros corazones y nuestras voces, digamos juntos, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente al pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Por los jefes de Estado, para que trabajen con dedicación por la justicia, el bienestar, la paz y la libertad, y que nosotros eduquemos a nuestros jóvenes para que sean ciudadanos responsables, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos oprimidos, enfermos y por todos los que sufren algún tipo de marginación, para que nosotros generemos acciones en favor de quienes más lo necesitan, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda sabiduría para llevar nuestras vidas por el camino recto, a fin de que por nuestro testimonio muchos hermanos vuelvan sus pasos a Cristo, nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, tanto materiales y espirituales, por nuestros enfermos y difuntos, y por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor.
Todo esto, Padre, y lo que queda guardado en nuestros corazones, te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas para recibir a nuestro Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Ahora, como hijo de Dios y hermanos en Jesucristo, nos damos un signo de comunión fraterna, nos damos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los que vayan a comulgar se forman.
De pie. Oración. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Seguimos pidiendo en oración por las intenciones del Papa, por la paz, por nuestros enfermos y difuntos y por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedimos la bendición y protección a María Santísima, diciendo juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Que tengan buen día. Madre, tú eres